Profe. Hola, buenas tardes. Hola, profe. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Hola. Disculpen la demora, no puedo conectarme. Doctor, ¿Están ahora ahí? ¿me escucha ahí? Está disculpado, Sí, profesor. ahí escucho a alguien, no sé quién es. Ahí está. Le voy a pasar la calidad de anfitrión de la reunión. Ya desactivé la sala de espera y puse la grabación. Hola. Bueno, dale, gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. ¿Me Sí, lo escuchan escuchamos bien. Bueno, disculpe la demora que no podía conectarme. Suele pasar. Bueno, vamos a ver, no sé si querían preguntarme algo, tienen alguna duda, o si no, les diera a ver fondos de comercio hoy. ¿Vemos fondos de comercio? ¿Empezamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ahí en el campus tienen subido un trabajito, tienen 2 o 3 artículos de fondos de comercio. Hay un par de fallos y hay un par de trabajos. Uno es mío, que dice Fondo de Comercio, Inoponibilidad, Solidaridad. Así que más o menos nos vamos a basar en esa clase, en ese material, para que ustedes tengan una guía. La ley que regula la materia es la ley 11.867. ¿Estamos bien ahí? ¿Vamos bien? Sí. Sí, está bien. Bien. Sí, está bien. Es una ley muy breve, muy corta y muy sabia. Es una ley muy práctica, que ustedes no van a tener mucha dificultad porque inclusive es muy corta, pero que tiene una densidad intelectual importante. La ley 11.867 del año 30 y pico, 1934, es una de las leyes más viejas que tenemos, vigentes en la literatura legislativa mercantil. Una ley que quedó, no digo casualmente vigente, pero no la derogó la unificación. Sabiamente no la derogó. La unificación civil y comercial no la derogó, no la tocó, la dejó vigente. La ley, la temática de los fondos de comercio tiene tres aspectos para tratar, que es la parte, la cuestión de la naturaleza jurídica o de qué es de lo que hablamos cuando hablamos de un fondo de comercio, la mecánica de la enajenación de un fondo de comercio, que es un procedimiento que la ley da para cómo debe enajenarse un establecimiento mercantil,
y los efectos jurídicos operativos de la norma. O sea, son tres aspectos que podemos, cuando hablamos de fondo de comercio, de intentar abarcar. ¿Qué es un fondo de comercio? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del fondo de comercio? ¿Cómo es la mecánica de enajenación que la ley contempla? Y cómo es la aplicación jurídica, la aplicación de los efectos jurídicos prácticos del articulado de la ley. Bueno, la naturaleza jurídica de un fondo de comercio y qué es un fondo comercial, como se decía en la antigua doctrina mercantil, diríamos que es un tema importante que ustedes pueden consultar cualquier tipo de bibliografía a la que puedan acceder. Yo ahí les nombro los autores más importantes que les puede explicar perfectamente qué es un fondo de comercio. Pero básicamente, en un apretadísimo resumen, la doctrina diríamos, un criterio unificado es que el fondo de comercio es una universalidad jurídica de bienes, cosas y servicios. No es ni una cosa mueble, ni un inmueble, ni solamente bienes. El artículo 1 de la ley hace una enumeración de los elementos integrantes del fondo de comercio. Fondo de comercio, en una terminología de la calle, es un negocio, es un establecimiento mercantil, una hacienda comercial, que técnicamente que hablar de hacienda mercantil o empresa, para decirlo con una precisión terminológica adaptada a la unificación. No de comercio, porque ya el concepto de comercio habría dejado de existir, ¿no? Lo comercial no tiene hoy una terminología apropiada. Si yo digo que usted es comerciante, no digo celestial, no tiene... ¿Se corta? Si yo hablo... Ahí estamos bien, ¿ahora? Ahí se escucha mejor. Ahí está mejor. Sí, si yo hablo de comerciante, decía, no estoy definiendo nada porque el comercio no existe jurídicamente. Entonces, hablar de fondo de comercio es difícil hoy conceptualizarlo, pero diríamos, en un sentido vulgar de la calle, si uno tiene que definir qué es un fondo de comercio, es un negocio, un establecimiento mercantil, una hacienda comercial. El fondo de la ley dice cuáles son los elementos integrantes, pero no dice qué son, qué es un fondo de comercio. Y está bien que no lo diga porque no es función de la ley definir nada. Básicamente un fondo de comercio es un intercambio de bienes, cosas y servicios. Es muy parecido al concepto de empresa. Vamos a hablar de qué es empresa. Empresa y fondo de comercio serían términos. A ver si logro mejorar la señal. A ver si acá me escuchan mejor. Empresa y fondo de comercio serían terminologías bastante emparentables, asimilables, casi sinónimos. En un negocio común, cualquiera que ustedes salgan a la calle van a encontrar, hay que van a la esquina y está la famosa verdulería de la esquina, la ferretería o el hotel, seguramente hoy cerrado y en ruinas. ¿Son esos fondos de comercio? Sí, son. Habría dos elementos. De los elementos de un fondo de comercio hay elementos constitutivos y elementos declarativos, o elementos no constitutivos. Que tenga instalaciones
o un inmueble son, diríamos, elementos que pueden o no existir. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Que tenga instalaciones, un inmueble, mercaderías exhibidas o cartelería externa o nombre comercial, son elementos que pueden o no existir. Porque, por ejemplo, un fondo de comercio es una fábrica que no tiene nombre comercial externo, que no tiene cartelería y que puede no tener materia prima, o de una materia prima, diríamos, muy difícil de conseguir, por ejemplo, una fábrica de autos. Está bien, tiene materia prima, pero en un sentido muy dinámica que lo va ensamblando vehículos. Entonces, eso está en un fondo de comercio como un kiosco, o como una ferretería, o un hotel. ¿Cuáles son los dos elementos que deben existir en un fondo de comercio para decir que ese es un fondo de comercio? Tiene que tener un giro mercantil, es decir, una actividad mercantil, y tiene que tener valor llave. Es decir, la aptitud objetiva y subjetiva para la obtención de ganancias. El valor llave o avviamento, la doctrina italiana lo denominaba avviamento, es decir, una capacidad objetiva, material, económica de generar lucro. Hoy diríamos que el 90% de los fondos, de los establecimientos mercantiles no serían fondos porque hoy está todo cerrado y el país está en la ruina, ¿no? Pero bueno, la capacidad objetiva y subjetiva, es decir, la intención del titular del establecimiento de generarle una ganancia. Entonces, esos serían, hay elementos que pueden o no existir y hay elementos que siempre van a tener que estar. Por ejemplo, precisamente el giro mercantil y el valor llave. La clientela es un elemento muy importante. La clientela es una consecuencia del avviamento, del valor llave. ¿Sí? El negocio tiene capacidad económica clave, tiene eficiencia empresarial, va a obtener clientela. Si la clientela no genera la ganancia, sino que la aptitud objetiva y subjetiva del establecimiento va a generar la existencia de clientela. Bueno, después se ha discutido mucho la naturaleza jurídica de la clientela, que no viene mucho al caso. Tengan en cuenta que en el tema de agencia y franquicia se habla de clientela, y ha sido muy importante el aporte de la unificación a estos temas mercantiles, de la clientela, que antes era un tema, diríamos, ignorado por el derecho comercial, es decir, por el Código de Comercio, y ahora ha sido regulado, reconocido y valorado el concepto de clientela. Bien. Bueno, por eso la teoría, si seguimos teorizando con el tema de fondo de comercio, bueno, va a ser muy entretenido, por lo menos para mí, pero yo lo que me interesa es que sepan qué es un fondo de comercio y después sepan la ley. La ley 11.867 es una ley tuitiva del crédito, protectora del crédito. Es una ley de carácter de tipo adjetivo, procedimental. No es una ley de fondo, si me permiten la diferenciación. La ley de transferencia de fondo de comercio no es una ley que regula un contrato, sino la mecánica de enajenación de un bien, en este caso de una universalidad. Entonces no es una ley de tipo sustantivo que va a regular un contrato, por ejemplo el contrato de compra y venta, o el contrato de locación, o el contrato de cuenta corriente, sino que la ley lo único que se ha detenido es a regular cómo se debe enajenar un establecimiento en el caso de esta cesión
inclusive a cualquier título, inclusive la ley del Fondo de Comercio, nos da un procedimiento de cómo enajenar el estacionamiento. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien ahí? No, se corta de nuevo, profesor. Es más, está congelado ahora. Profe, se cortó. Va, arrancamos la última parte de vuelta. La ley de transferencia de Fondo de Comercio, ¿estamos bien? Sí. Se corta. Hola. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Bueno. ¿Qué fue lo último que me escucharon? A partir de la mecánica de enajenación. Estaba explicando que la ley no era que trataba de la manera de enajenación del Fondo de Comercio. A ver. Entonces, la ley regula cómo enajenar un establecimiento comercial, mercantil, en protección de los acreedores. O sea, por eso les decía que la ley es tuitiva del crédito. La ley se creó para proteger a los acreedores del Fondo de Comercio. ¿Quiénes son los acreedores del Fondo de Comercio? Los que han provisto al empresario de mercaderías, de contratos, de efectos, al empleado, al trabajador, al fisco, al proveedor de materias primas, al que le ha provisto las instalaciones, de toda la hacienda mercantil, al que le proveyó de todo lo necesario para la existencia del fondo. ¿Qué pasaba antes de la sanción de la ley? Y pasa aparte también actualmente, pero supongamos que sin la ley, ¿qué pasaría? Isabel, si querés entrar a mi privado, dale. La ley viene a proteger que ese establecimiento mañana baje las cortinas y no haya nadie para responder a las deudas. El típico se fugó de noche y dejó el tendal, como dicen, ¿no? Bueno. Entonces la ley pergeñó un sistema que subsiste después de casi van, no sé, en poco tiempo, hará 100 años, no poco, pero muchos años, que la enajenación del establecimiento debe hacerse bajo un procedimiento objetivo de orden público. Estoy dando clase acá, perdona, pasa que hay buena señal acá y no ya. La ley establece que la enajenación se debe hacer bajo un procedimiento no disponible, es decir, bajo un procedimiento de ley, el que las partes no pueden abandonar. Básicamente sería que yo debo publicar edictos antes de enajenar mi establecimiento comercial, debo hacer un depósito, debo designar un intermediario, debo pagar esto, debo hacer esto y debo hacer lo otro. Ese procedimiento van a tener ustedes el gusto de estudiarlo, que yo no los voy a aburrir explicándole 11 artículos que ustedes lo pueden leer perfectamente. Es un procedimiento simple que ustedes van a poder leer. Lo que vamos a tratar de detenernos un poquito más
es en las consecuencias del incumplimiento de la ley, porque generalmente la gente tiende a violar la ley. Bendito sea que sea así, porque si no ustedes los abogados no tendrían trabajo. Entonces yo digo, bueno, voy a enajenar un fondo de comercio y no me voy a ir de noche. Lo voy a vender, voy a agarrar el dinero escondido, y voy a hacer un contratito así nomás, con un amigo abogado, con un amigo martillero, con un amigo escribano, y me voy a escapar sin pagarle a nadie. Entonces, la ley ahí tiene una operatividad sancionatoria y una función, aún en el caso de violación a la ley. La ley establece, en el artículo 2, el concepto de inoponibilidad. Si ustedes ven, dice, toda transmisión por venta o cualquier título oneroso o gratuito de un establecimiento comercial o industrial solo podrá efectuarse válidamente con relación a terceros previo anuncio en el boletín oficial. Acá esta oración téngala presente porque dice, solo podrá efectuarse válidamente con relación a terceros. Usa la palabra válidamente, diríamos en forma imprecisa, porque si hablamos de válido o inválido, ¿de qué hablamos? Del instituto de la nulidad. Y acá no estamos hablando de la nulidad, estamos hablando de la inoponibilidad, que es una sanción legal distinta. La nulidad, ¿qué es? Una sanción de tipo legal para que el acto sea privado de efectos atento a la violación a la ley. ¿Y la inoponibilidad qué es? La inoponibilidad es una sanción legal que priva al acto de determinados efectos para determinadas partes beneficiadas con el instituto. O sea, diríamos que es una nulidad dirigida o apuntada a favor de determinadas personas. Entonces, no habla la ley de nulidad, no habla de inexistencia, habla de inoponibilidad. Yo acá les revisaba que les cité el concepto de Juan Carlos Rivera sobre inoponibilidad. Dice que la inoponibilidad es un supuesto de ineficacia establecido por ley que priva un negocio válido y eficaz entre las partes de sus efectos respecto de determinados terceros. Y sigue, bueno, priva al acto de efectos, priva al acto eficaz y válido de efectos para con determinados terceros. Esa es la inoponibilidad. Y Edgardo Saux dice que es la ineficacia legal, la inoponibilidad es una ineficacia legal para que un acto jurídico válido no produzca efectos frente a determinados terceros protegidos por ley. ¿Y quién serán esos terceros? Los acreedores. ¿Estamos? Bien. ¿O se me han desmayado los alumnos? No, se entendió, profe. Sí, Se profe. entendió. Han colapsado. No, se entendió. Bueno, gracias. Entonces, este señor que dijo, bueno, voy a vender mi fondo de comercio y voy a escaparme de noche con rumbo desconocido, ¿lo puede hacer? Sí, la ley se puede violar. Ese contrato que fue y firmó a la tarde, dijo, voy a vender el fondo de comercio y en broma a todos mis empleados, a mis acreedores, a mis proveedores, al banco, al fisco, etcétera, etcétera. Va a una escribanía, va a un contador, va a un abogado, a un martillero, hace un contrato de compra y venta de fondo de comercio
entrega la posesión y cobra el precio. ¿El contrato es válido? Sí. Se cumple con los requisitos formales y sustanciales de un contrato. Sí. Se supone que sí, deliberado, voluntario, lícito. Si tiene una forma determinada, se le cumplió con esa forma. Si lo hizo, sí. Ahora, engañó a un montón de personas, eso es otra cuestión. Engañó al cónyuge, engañó a los socios, eso es otra cuestión. El acto es válido, eficaz entre las partes, pero no ni es válido ni eficaz frente a terceros. Y en ese caso, del señor este que desapareció, la ineficacia o la inoponibilidad, en este caso es, si ponemos vendedor y comprador, hay una relación interna, hay una relación contractual, vamos a decir. Y afuera de esta relación están los acreedores del fondo de comercio. Ellos, esa relación vendedor y comprador para ellos es inexistente, es inoponible. No existe la relación de compra y venta para ellos. Para ellos no hubo compra y no hubo venta, pero para las partes sí. Ese es el concepto de ineficacia. Miren la ley de contrato de trabajo en el artículo 225, .227, 228, toman estos temas. Vieron que las leyes de contrato de trabajo en este país son de las mejores leyes intuitivas del empleo, con un país con mucha desocupación, pero bueno, no nos vamos a poner a hablar de política, porque no quiero aburrirlos. Pero diríamos que las leyes que protegen al crédito laboral y a la relación del empleado y al empleado ante el empleador, en Argentina son fuertísimas. Vivimos generando leyes que protegen al empleado. Y dice el 225, en caso de transferencia de la ley de contrato de trabajo, en caso de transferencia por cualquier título del establecimiento, pasarán al sucesor o adquirente todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que el transmitente tuviera con el trabajador al tiempo de la transferencia. Aún aquellas que se originen con motivo de la misma. El contrato de trabajo continuará con el sucesor o adquirente, y el trabajador conservará la antigüedad adquirida con el transmitente y los derechos que ella derivan. Totalmente en concordancia con lo que estamos hablando. El crédito laboral continúa, subsiste, persiste con las mismas características. El contrato de trabajo no muta, no se modifica y no se altera. Es decir, que para el empleado sigue existiendo su empleador y sigue existiendo la empresa como privilegio del cobro de su crédito laboral. 227 de la Ley de Contrato de Trabajo. Las disposiciones tales se aplican en caso de arrendamiento, cesión o transferencia. Cualquier título por el cual el nome iuris, es decir, el nombre jurídico que se le dio a la enajenación, no es lo importante. Si yo, por ejemplo, digo, tenía un negocio que se llamaba Farmacia Pirulo, y voy y le cambio el nombre a la habilitación, cambio la razón social, la cartelería, y en vez de ser yo el titular es mi hijo. Eso es cambios de tipo administrativo que no van a perjudicar nunca al crédito laboral, nunca al acreedor. Entonces, inoponibilidad y
ineficacia frente a la afectación del crédito, de todo tipo de crédito. Pero particularmente encontramos en la ley de contrato de trabajo artículos muy atinentes a la cuestión. Otro tema que quiero por lo menos plantearles para que ustedes cuando lean la ley se detengan en él, es el artículo 11. Es un tema pesadito, el tema del fondo de comercio, que uno lo tomaría un poquito a la ligera, pero cuando lo entra a desgranar su filigrana jurídica, no es tan simple. La solidaridad de los intervinientes, artículo 11, dice: las omisiones o transgresiones a lo establecido en esta ley harán responsables solidariamente al comprador, vendedor, martillero o escribano que las hubiere cometido por el importe de los créditos que resultaren impagos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué se les ocurre que ha querido decir acá el legislador? Y que la compra y venta, si la enajenación es de esa naturaleza, son todos responsables frente al crédito laboral. Incluido nosotros, los profesionales intervinientes. Incluido el interviniente. O sea, que por hacer algo y en violación a la ley, no solo vendedor y comprador van a subsistir como coobligados solidarios frente al acreedor, sino que nos van a enganchar a nosotros, los profesionales intervinientes, en la responsabilidad solidaria. Inexcusable. No es materia disponible esto. Sí, pero usted habló de decir, no, deslígueme de responsabilidad, acá pongamos una cláusula que... Pero los profesionales hablaron de mala fe ahí, se supone. Sí. Violaron la ley deliberadamente, aún sabiendo que se solidarizaban con la deuda. Entonces, siempre deténganse primero a saber la responsabilidad propia, profesional, de lo que estamos haciendo. No, haceme un contratito así nomás, total yo me arreglo con él, que es un amigo, que después le voy a pagar en cuota, le entrego un auto. ¿Y quién hizo el contrato? Y la doctora, el doctor, el escribano, el martillero, el contador, me lo hizo el contador, no me cobró nada, es macanudo. Responsabilidad solidaria, mancomunada de fuente legal. ¿Sí? Artículos 827, 828, 1934 del Código Civil y Comercial. ¿Hasta qué monto? Hasta el monto de los créditos burlados. Bien. Y hasta el monto del precio de lo vendido. Bien. Profe. Bien. Disculpe, Sí. no llegué a escuchar bien. ¿La responsabilidad es solidaria e inexcusable, dijo? Exactamente. No te puedes desligar de responsabilidad. No te pueden decir, bueno, yo le firmo acá una cláusula, doctora, y la desligo de responsabilidad, nos hacemos responsables nosotros. Perfecto. ¿Mm? Bien, gracias. No, por favor. Entonces, si cualquier enajenación, o sea, la pregunta sería, ¿qué es enajenar un establecimiento mercantil? Porque estamos hablando de algo que no sabemos bien de qué se trata, porque yo digo, ¿qué es enajenar, ceder, transferir un fondo comercial, un establecimiento mercantil? Y cuando se vende, bueno, pero puede ser que haya una cesión o una locación. Este inmueble de enfrente, hoy hay
un bar, mañana hay una cervecería y pasado hay una farmacia. Se van haciendo contratos de locación nuevos. ¿Cómo es esto? Es decir, había una farmacia y mañana viene una verdulería. ¿Hubo transferencia de fondo de comercio? No. Es decir, primero, para que haya transferencia de fondo de comercio tiene que haber continuidad en la explotación. Ese giro mercantil, ese objeto mercantil, ese objeto comercial, tiene que continuar. Si ahí había una farmacia y mañana había una verdulería, no hay más fondo de comercio. Hay un fondo de comercio nuevo. No continúa el mismo. ¿No? Ahí me preguntaron algo del tope. Ahora te contesto. Sí. Para que se considere que hubo transferencia de fondo de comercio, tiene que haber continuidad en la explotación y en el aprovechamiento de la clientela. Entonces yo compro el fondo, sigo con la misma clientela y sigo con el mismo giro comercial. Hay continuidad del establecimiento. Si ahí viene una farmacia y viene una verdulería, no hay continuidad, porque yo no sigo usando la misma clientela. Dada la continuidad del objeto mercantil, va a haber cesión, transferencia o venta de establecimiento, siempre y cuando quien detentaba la titularidad del establecimiento haya cesado en la misma y haya pasado a otra persona. Entonces, llámese como se llame y sea el título que fuere. Les comento un caso. Lamentablemente 4 en punto me tengo que retirar, pero cualquier duda después lo continuamos en la próxima clase. Había un caso real. Un señor tenía un puesto de venta en una feria comunitaria, lo que hoy sería un mercado comunitario o una feria comunitaria. El señor, por problemas familiares, decide transferirle la habilitación administrativa del mercado a uno de los hijos. No al resto de los hijos, ni a la esposa, ni a la familia, sino en favorecer a uno de los hijos. Cierra a los 3-4 días, abre y está a cargo uno de los hijos y la habilitación administrativa cambiada a nombre de este hijo favorecido. ¿Eso qué fue? Fue un cambio administrativo de la titularidad de la habilitación. La jurisprudencia determinó que hubo transferencia de fondo de comercio por el cambio de un acto por el hecho de un acto administrativo, y que por esa enajenación debió haberse cumplido con el procedimiento tuitivo del crédito. Y no se cumplió, porque no se publicaron el edicto, no se hizo absolutamente nada de lo que establece la ley. Y encima era un acto a título gratuito que afectaba la legítima de los otros herederos, porque era una donación encubierta. Entonces, se pergeñó una maniobra bastante malintencionada, lo dije a propósito, ¿no? Pero la ley opera aún cuando es violada. Es decir, viola la ley, pero la ley es operativa, en el sentido que dice, está bien, usted la ajenó, usted cambió la titularidad, ese acto administrativo será válido, pero no es oponible a los acreedores. Y menos va a ser oponible a los hijos que se le violó la legítima. Una locación temporal. La farmacia tiene un contrato de locación con el dueño del inmueble y el señor farmacéutico se va. Y viene otro, con otro farmacéutico. Y le cambian el nombre, le cambian el farmacéutico, le cambian la cartelería y la gráfica y la razón social.
hubo un cambio en el locatario. Se extinguió un contrato de locación y se generó uno nuevo. ¿Qué hubo ahí? Transferencia del Fondo de Comercio. Y se debió haber cumplido con la ley 11.867 y no se cumplió. O sea, se le haya dado la forma jurídica o el nomi iuris que le decía recién, que quieran, siempre que A cesó la explotación para pasar a explotar B, se considera que se operó una transferencia de Fondo de Comercio y se debió haber cumplido con la ley. Y el acto que se le haya puesto el nombre que quiera, es válido entre las partes, si reúne los requisitos de validez de todos los actos, pero inoponible a los acreedores. Y los acreedores, es más, pasan de tener un deudor a tener 2 deudores, o 3 o 4, depende. O sea que hasta estarían en una mejor posición que antes. Bueno. Perdón, profesor. Sí. En el caso el nuevo farmacéutico o el nuevo inquilino, ¿sería el que se hace cargo por esta transferencia oculta, digamos, de todas las deudas del acreedor que dejó el otro? Claro. Ah, ok. Claro. Bien. Él no puede negar el carácter de acreedores de los que ya lo eran anteriormente, y lo siguen siendo. Claro, Por más que él... O sea, lo van a perseguir a él, aún no habiendo hecho la publicación de edicto y todo eso. O sea, a él y al anterior, a los dos. van los dos. Ah, bien. Ya está. Claro. Gracias. Ni hablar por la ley de contrato de trabajo y por la ley de transferencia del Fondo de Comercio. Claro. Doctor, obviamente si la empresa tiene empleados, la responsabilidad es frente a la continuidad laboral de los empleados, ¿no? Claro. Si hubo despidos, hay que respetar antigüedades, había que pagar indemnizaciones, había deudas sindicales, previsionales, todo eso continúa. Ahí me preguntaba uno, la solidaridad hasta el monto de los créditos burlados. Es decir, yo voy a responder no por una suma indeterminada, voy a responder vendedor, comprador e intermediario hasta el monto de los créditos burlados. Hasta eso voy a responder. No habría que daño y perjuicio, no sé, penalidades, no, hasta el monto del crédito burlado. Hasta ahí respondo solidariamente. Bueno, es un tema, como les dije, que parece una papa, como decía un amigo, y después no era una papa. Sí. ¿La semana que viene vamos a tener clase o ya el viernes la última? Porque falta No, sería la última, pero si quieren, yo voy a publicar ahí algún Zoom el lunes o martes, por lo menos, si quieren hacer alguna pregunta, por ahí estamos todos los profes juntos y que a veces no da mucho resultado, porque no, pero por ahí vamos a dejar alguna clase el lunes o martes para que tengan la posibilidad de preguntar algo. Claro, una clase consulta. Bueno, gracias. Entonces, de Fondo de Comercio, solidaridad, inoponibilidad, y qué es una transferencia de fondo y cuál es la naturaleza jurídica de un fondo. Bueno, les pregunté todo prácticamente, pero más o menos para que se guíen en esta temática. Y el articulito que lo tienen ahí en el campus, no es que lo escribí yo, pero por suerte no son ideas muy originales mías. Tengo el tino de citar a gente que ha estudiado mucho el tema. Y yo la verdad que tengo que reconocer que fue el primer tema que di cuando empecé siendo ayudante de cátedra. Lamentablemente hace 32 años, patente de viejo. Cuando era ayudante del doctor Radreza, el primer tema que me hizo dar, año 91 creo, 1991, fue transferencia de Fondo de Comercio. Un pequeño homenaje y recuerdo al querido Emilio Radreza.
Bueno, suerte, estudien. Gracias. Ya les vamos a anunciar alguna Gracias, clasecita de profe. repaso. Besos, hasta luego. Gracias, Chao, profe, profe. Hasta gracias. luego. Chao, gracias. Profesor, gracias. Gracias.